Bueno, estamos en nuestra serie You Will Make It. ¿Quiénes creen ya que lo vamos a lograr? Que vamos a pasar al otro lado. Pero ¿quiénes creen que no solamente vamos a llegar al otro lado, sino que vamos a llegar más fuertes que como entramos? Porque creo que eso es importante. Entender que el Señor usa las tormentas para también ajustarnos a nosotros y hacernos más fuertes. Cuando los discípulos entraban con Jesús en la barca y se enfrentaban a una tormenta, parecía que esa tormenta los iba a destruir, ¿o no? Pero los que llegaban al otro lado no eran los que habían arrancado a la otra orilla. No, al otro lado llegaban personas llenas de fe, personas que habían conocido mejor a Jesús, personas que ahora podían confiar más en la provisión de Dios y en que Dios guardaba de ellos. Entonces creo que algo que nosotros vamos a poder experimentar en este tiempo de pandemia es que vamos a poder experimentar la fidelidad de Dios, cómo Él nos cuida, cómo Él nos guarda y cómo nuestro bienestar depende es de Él. Tu bienestar no depende del gobierno. Tu bienestar no depende de quién es presidente. Tu bienestar depende del Señor Jesús. Y es importante que solamente en Jesús nosotros pongamos nuestra confianza, porque Él ha prometido que todo lo que ocurra va a ser usado para nuestro bien. Entonces eso quiere decir que aún lo que estamos viviendo va a ser usado para el bien ¿de quién? De quienes lo amamos. La iglesia va a ser bendecida, va a recibir bendición a través de este tiempo. Pero hoy quiero hablarte de un componente que es necesario para superar todo tipo de adversidad. Sin este componente es imposible superar tiempos difíciles. ¿Quieres saber cuál es? Liderazgo. Liderazgo. El liderazgo es esencial, es necesario para superar tiempos difíciles, para superar adversidades. Y para aquellos que dicen, no me convence mucho, bueno, veamos todos los ejemplos bíblicos, bueno, no voy a mirar todos, pero miremos unos cuantos ejemplos bíblicos de cómo cuando se estaba pasando por tiempos difíciles se requirió de un líder para superar la situación. Vamos a ver cómo Dios siempre levantaba un líder a quien Él empoderaba, guiaba y usaba para traer salvación y libertad. El primer ejemplo que quiero que miremos es cuando el pueblo de Israel estaba viviendo la esclavitud justamente en Egipto. Los egipcios los estaban oprimiendo a tal punto en que cuando nacían, tenían bebés, si era hombre, los mataban. Para esa manera de debilitarlos y asegurarse de que no hubieran hombres, sino nada más hubiera mujeres. O sea, esa es una presión fuerte, ¿o no? Ahora, ¿qué hizo el Señor para liberar al pueblo de esta presión? Levantó a Moisés, levantó un líder. Fue la forma como el Señor trajo salvación a su pueblo, a través de levantar un ¿qué? Un líder. Nos damos cuenta también que cuando se levantó Goliat y empezó a amenazar con esclavizar y oprimir al pueblo de Israel, el Señor también vino con su salvación. ¿Y la trajo a través de quién? De un líder, de David. También nos damos cuenta en la época de los jueces, que se nos habla de un tiempo en que el pueblo de Israel continuamente estaba siendo oprimido por los enemigos. Y en cada oportunidad que ellos clamaban a Dios y Dios mandaba salvación, el Señor lo hacía a través de levantar líderes. Y ahí encontramos la historia de Gedeón, de Sansón, de Jefte, de Otoniel, que eran personas que Dios justamente levantó para libertar el pueblo. Y con esto podemos concluir que Dios todo lo que hace lo hace a través de alguien. Y que usa el liderazgo para traer solución, para traer fortaleza, para traer bendición. Y para de esa manera provocar el avance de los suyos, de su pueblo. Pero esta es una verdad para todo grupo de personas. Esto es una verdad para tu casa, esto es una verdad para tu empresa, esta es una verdad para nuestra iglesia, esto es una verdad para nuestra ciudad y para nuestras naciones. Que la salvación Dios la envía a través de levantar líderes. Por otro lado, la falta de liderazgo provoca grandes consecuencias, ya que es un terreno donde el enemigo se mueve ágilmente. Es donde más aprovecha. Es justamente donde se desarrolla la esclavitud de los hijos de Dios. Donde el enemigo logra imponer su yugo y donde también logra avanzar con su agenda. Ahora, ¿cuál es la agenda del enemigo? Robar, matar y destruir. Tenlo muy presente, porque igual como Dios todo lo hace a través de alguien, el enemigo también siempre lo hace todo a través de alguien. Entonces, cuando tú quieras ver quién está siendo usado por Dios y quién está siendo usado por el diablo, mira la agenda de las personas. Estamos llegando a tiempos de elección
Y es muy importante que entendamos en las elecciones, y no te estoy hablando a ti de política, te estoy hablando a ti de principios cristianos, es importante que tú no mires las personas, sino mires su agenda. ¿Cuál es la agenda? Porque cuando la agenda de un político es robar, matar y destruir, tú tienes que entender que ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Cuando tú te das cuenta que lo que están haciendo para avance político es amotinar personas para que destruyan el comercio, lugares, almacenes y todo eso para generar inestabilidad de un país, esa agenda es destruir. Por lo tanto, tú puedes saber que ahí no está Dios. Y recuerda que nosotros no apoyamos personas, nosotros apoyamos la agenda de Dios. Todo el que se alinea a la agenda de Dios, que tiene que ver con bendición, que tiene que ver con avance, que tiene que ver con vida, nosotros nos agendamos a eso. Como lo decía Jesús, si no están con nosotros, están contra nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Ahora, cuando el enemigo encuentra mal liderazgo, o sea, un liderazgo que no está agendado a Dios, en ese momento él logra avanzar con su agenda. Que su agenda siempre va a ser matar, robar y destruir. Y esto es una verdad, no solamente en nuestra nación. Esta es una verdad también en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestra empresa y en tu casa. Cuando no hay un liderazgo en tu casa alineado a Dios, el enemigo logra levantar y logra desarrollar su agenda en tu propia casa. Va a traer a tu casa robo, destrucción y muerte. El liderazgo es supremamente importante. La falta de liderazgo nos impide a nosotros salir adelante, vencer los obstáculos y resistir al diablo. Y por esa razón Dios nos llama a nosotros a ser líderes, a ocupar los lugares donde Él nos ha puesto con liderazgo. Me refiero a nuestras casas, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestras empresas, a nuestra nación. Ser líderes en el lugar donde Dios nos ha puesto. Tu llamado es a ser líder. Dios te quiere usar y quiere empoderarte para que de esa manera puedas vencer oposición, puedas fortalecer a los tuyos, puedas resistir al enemigo y puedas frenar la agenda del diablo. Porque el diablo quiere avanzar con su agenda en todo campo. En tu familia quiere avanzar con la agenda. En nuestra ciudad quiere avanzar con su agenda. En nuestra nación quiere avanzar con su agenda. En nuestra iglesia quiere avanzar con su agenda. Así que es importante que todos nosotros respondamos al llamado que Dios nos está haciendo de comportarnos como líderes. Ahora estamos en la historia de Nehemías y nos damos cuenta que Nehemías justamente llega como líder en una época en que el pueblo estaba enfrentando calamidad y humillación. Era lo que estaba justamente el pueblo experimentando. ¿Por qué estaba experimentando calamidad y humillación? Por falta de liderazgo. Nos podrían decir, no, porque es que las murallas estaban por el piso, por eso estaban enfrentando a eso. Sí, pero ¿por qué están las murallas en el piso? Por falta de liderazgo. Ellos creían que era falta de murallas, pero realmente lo que les faltaba a ellos era liderazgo. Y por esa razón, cuando Nehemías ora al Señor, clamando por libertad, bendición y salvación para su pueblo, Dios responde levantándolo a él y enviándolo como un líder. ¿Estás entendiendo la profundidad de esto? Porque eso quiere decir que tú eres el instrumento que Dios está levantando para libertar, bendecir y para vencer. Y que lo que tú le vienes pidiendo a Dios, Dios quiere responderlo usándote a ti. Que tú puedes ser el Nehemías que estás viendo como en tu casa se está viviendo calamidad y humillación. O de pronto es en tu ciudad. O de pronto es en la nación, de pronto es en tu empresa y tú estás clamando y pidiendo a Dios, Señor, trae orden, levanta este lugar. Y el Señor en ese momento está mirando y está diciendo, hay falta de liderazgo. Y te ve a ti orando y clamando y alineándote a Él. Y en ese momento el Señor dice, bueno, ya tengo una respuesta. Te voy a levantar a ti como un Nehemías y te voy a enviar para esa manera traer orden, para traer unidad, para traer avance, para traer bendición y para traer libertad. El día de hoy justamente quiero hablarte de cómo lo vamos a lograr siendo líderes. Esto es You Will Make It, sé un líder. Y el de al lado con distancia social, sé un líder. Amén. Vamos a leer Nehemías capítulo 2 versículo 17 al 18. Vamos a volver al inicio de la historia de Nehemías.
Cuando Nehemías apenas está llegando al pueblo y se está encontrando con un pueblo derrotado, un pueblo humillado y viviendo calamidad, un pueblo que está siendo saqueado por el enemigo, que no logra avanzar, un pueblo que está siendo oprimido. Entonces nos dice que él llega y después de llegar se queda callado, pero empieza a inspeccionar todo lo que es la ciudad, cómo todo está en ruinas, y después reúne al pueblo. Y acá a continuación dice, Nehemías capítulo 2 versículo 17 al 18 dice: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Diga, unieron la acción a la palabra. Mire, el pueblo estaba experimentando desgracia. Jerusalén estaba en ruinas. Pero yo quiero que en este momento pienses ese área de tu vida donde tú estás experimentando y viendo esto. Desgracia y ruinas. Porque esta es la realidad del pueblo. Estaban experimentando todo eso. Y todos ellos eran testigos. Esto no era un secreto. No. El problema estaba y era bien conocido. No fue como que cuando Nehemías llegó y les dijo: mire, yo sé que la muralla está derrumbada y está en ruinas. Ellos: ¿cuál muralla? No, ¿usted qué está hablando? No, era algo que era lógico, ¿o no? Ellos conocían el problema. Pero con Nehemías, ¿qué trajo el Señor? El Señor trajo liderazgo. Porque la fuerza trabajadora que se necesitaba para reconstruir ya estaba. ¿Quién era? El pueblo. Mire lo curioso, ellos necesitaban reconstruir la muralla. Y el Señor, en vez de mandarles a ellos bulldozers, tractores, obreros, un ejército, el Señor nada más les manda un líder. Porque todo lo demás ya estaba. La fuerza necesaria para reconstruir a Jerusalén ya estaba en el lugar. Lo único que ocurría es que no había un líder. Y por falta de líder, esa fuerza trabajadora estaba desanimada y dispersa. La falta de liderazgo produce desánimo y un cuerpo disperso. La falta de liderazgo produce una familia desanimada y dispersa. La falta de liderazgo produce una empresa, una iglesia, una ciudad, una nación desanimada y dispersa. Pero la fuerza necesaria para reconstruir ya está, ya existe. Pero si no hay liderazgo, lastimosamente esa fuerza está desanimada y está dispersa. Es como si no existiera. Mira la importancia, mira la diferencia que hace un líder dentro de una comunidad. La falta de liderazgo produce desánimo y un cuerpo disperso. ¿Pero dónde? Pues en todo el grupo. En tu casa, en tu empresa, en tu ministerio, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu nación. Lo cual anula la fuerza o el potencial del mismo cuerpo. El propósito del líder es ser una lupa. Dígale al de al lado: estamos llamados a ser lupas. Aunque reconozcan, en este momento usted no tiene ni idea a qué yo me refiero con ser una lupa. ¿Por qué digo que un líder está llamado a ser una lupa? Porque la lupa tiene la capacidad de tomar rayos del sol que están dispersos y unirlos, reunirlos y concentrarlos en un mismo punto, produciendo un calor que permite atravesar materia. En otras palabras, la lupa toma lo que está disperso y que justamente por estar disperso no logra nada, y lo que hace es que lo une, aumentando el potencial y también explotándolo. Eso es lo que debe hacer un líder. Un líder está tomando fuerzas dispersas, desanimadas, que por estar dispersas y desanimadas no logran nada, y logra unificarlas para que la unión de esas fuerzas logren concentrarse en un mismo objetivo, propósito o visión para poderlo lograr. Iglesia, yo quiero que miren lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo.
Yo quiero que miren el templo que Dios nos ha regalado. Somos una iglesia que tenemos 7 años. 7 años. Dígame que no estamos viviendo un milagro. Pero todo esto ocurrió porque todos nosotros nos unimos nuestras fuerzas y las concentramos en una misma visión, lo cual permitió que se lograra el objetivo y el propósito. Ninguno de nosotros por sí solo hubiera podido lograr esto. Y si usted piensa cuál fue su apoyo, su grano de arena, y mira lo que hemos logrado, usted se daría cuenta que lo que cada uno de nosotros aportó comparado a lo que se consiguió fue muy poco. ¿Por qué se logró? ¿Por qué se consiguió esto? Porque hubo unidad. Y el Señor bendice la unidad. Y el Señor trabaja a través de la unidad. Para Dios hacer un milagro, Él toma lo disperso y lo desanimado, lo une, le da visión, esperanza y empieza a orar a través de ello. Pero el Señor hace uso de un líder. Hace uso del liderazgo para conseguirlo. Pero yo estoy contando la iglesia como un ejemplo, pero esto es lo que Dios quiere hacer en tu familia. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu casa. Yo recuerdo cuando con mi esposa nos casamos, que nosotros, cada uno manejaba su cuenta de banco. Y realmente no lo hacíamos porque cada uno quisiera tener su dinero, sino porque cuando éramos solteros cada uno tenía su cuenta bancaria. Y no habíamos tomado el tiempo de irlas a unirlas. Y nosotros recién casados vivíamos como normalmente viven los recién casados. Más los que tenían o los que tienen nuestra edad cuando nosotros nos casamos. Nosotros nos casamos, yo tenía 25 añitos recién cumplidos, mi esposa tenía 22 años. Después de un largo noviazgo de 3 meses, nos casamos. Digo largo para ella estaba desesperada. Ella era, no aguanto más, ya casémonos. Yo, ya, calma. Pero bueno, está bien. Dios le hizo el milagro, nos casamos. Y recuerdo que, pues, lógicamente, nuestras finanzas eran al día. Estábamos los dos apenas. Mi esposa todavía estaba en la universidad y yo estaba en el trabajo. Pues ya había empezado a trabajar, estaba arrancando. Entonces eso, mejor dicho, era el pesito contado para pagarlo todo. Y recuerdo que una vez nos reunimos los dos y dijimos, no, ¿con qué soñamos? Y mi esposa me dijo, no, yo sueño con poder ir este diciembre de vacaciones a Estados Unidos. Vivíamos en Colombia en ese momento. Yo le dije, no, yo quiero comprarme una moto. Pero en ese momento no había plata ni para moto ni para el viaje. Entonces simplemente estábamos soñando. Pero entonces ahí decidimos unir nuestras cuentas bancarias. Mire, la matemática no puede explicar esto. Pero cuando nosotros nos unimos, en ese momento hubo dinero suficiente para venir en diciembre y para comprar la moto, sin endeudamiento. Y Dios a través de eso nos mostró que Él todo lo logra a través de la unidad. Pero que la unidad es el resultado de que haya un buen liderazgo. De que el líder que Dios ha levantado se alinee a Dios y empiece a obrar de acuerdo a la instrucción de Dios. Y es ahí donde se logran ver los milagros de Dios. El milagro que tú le estás pidiendo a Dios solamente es posible si tú te levantas dentro del liderazgo que Dios está levantando. Porque si no hay liderazgo, hay desorden. Se encuentran las fuerzas, pero están dispersas. Ahora recuerden cuál fue la oración de Jesús antes de justamente ir a la cruz. El Señor ora al Padre y le dice, Señor, yo te pido que sean uno. En otras palabras, que no vayan a estar dispersos. Porque es a través de la unidad donde se va a ver la manifestación de Dios. Pero siempre la unidad va a ser el resultado de un liderazgo que está completamente alineado a Dios. Un pueblo, una familia, una iglesia, una empresa que está dispersa no va a poder alcanzar nada. Pero una que está unida, no hay nada que no pueda lograr. Génesis capítulo 11, versículo 6 dice, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Déjalo en pantalla. Mira lo que está diciendo Dios. Cuando Dios mira a tu familia, mira a tu empresa, mira a nuestra iglesia, mira a nuestra nación y logra ver que todos somos un solo pueblo. Hablamos un mismo idioma.
lo que estamos viviendo tan solamente será el comienzo de nuestras obras. Porque todo lo que nos propongamos, lo vamos a lograr. ¿Ves la importancia? Mira lo que provoca un líder. Provoca unidad. Y Nehemías entendía que la fuerza necesaria para que el pueblo saliera adelante ya estaba. Era el mismo pueblo. Él lo entendía. Mira que él cuando lo reunió, nos dijo, miren, estamos en un problema, el berraco. Perdón, del griego berraco, ¿no? Dato curioso, ¿no? Una vez estábamos con mi esposa, entonces estábamos hablando de alguien que había hecho algo muy bien y mi esposa ha dicho, oye, mucho berraco ese, ¿no? Y se voltea Natán atrás y dice, ¿qué es berraco? Mamá, yo soy berraco. ¿Qué tan berraco soy yo? Cierro paréntesis. Bueno, entonces Nehemías no miró al pueblo y dijo, mire, esto está complejo. Para poder salir de esta, vamos a tener que ir a buscar ayuda en otros lugares. No, él sabía que ahí estaba todo lo necesario. Simplemente estaba disperso y estaba desanimado. Entonces lo que él tenía que hacer como líder era justamente unirlo y animarlo. Él simplemente necesitaba reunir la fuerza, animarla, unificar al pueblo. Reunir toda la fuerza que estaba dispersa y ponerla a trabajar en una misma dirección, en una visión común. Y vuelvo y repito, esto es una realidad en tu casa, en tu empresa, en todo lugar al cual tú perteneces. Ahora, ¿qué hace Nehemías para conseguirlo? 3 cosas. Amén. ¿Quieren saber cómo se une y se anima un pueblo? 3 principios. Principio número 1. Usó el problema para producir unidad y no división. Usó el problema para producir unidad y no división. Entiende la profundidad de eso. En el mismo problema estaba la clave para producir la unidad. Pero ¿qué es lo que hacen la mayoría y por eso fracasan? Que el problema es la razón de la división. Entonces llegan y dicen, no, mire, es que entró la pobreza por la puerta y se fue el amor por la ventana. Permiten que el problema se convierta en la razón por la cual está dividida la casa. Cuando es la oportunidad de que la casa se una. Entonces Nehemías usó el problema para producir unidad, no división. ¿Quién puede lograr eso? Un líder. Un líder logra convertir un problema en una oportunidad. Le saca provecho. Usa la fuerza del problema a su favor. Y nos damos cuenta que Nehemías reconoció el problema. Él no lo negó. Tampoco lo minimizó. No fue como que él miró las murallas en ruina y dice, tampoco es que estén tan mal. De hecho, está de moda el que estén quemadas. Porque algunos lo maquillan. No, es tan grave. No, así se ve bonito. ¿Para qué lo quiere todo bien construido? Así en ruinas. No, él reconoció si hay un problema y los hizo a todos conscientes de que si había un problema, pero que el problema era de todos y que los afectaba a todos. Y nos damos cuenta en el versículo 17 como dice, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Él no dice, ustedes son testigos de su desgracia. Él tampoco dice, ustedes son testigos de mi desgracia. Es nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Esto es un problema de nosotros, de todos, nos afecta a todos. Pero algo que él no hizo es que él no se quedó encontrando culpables, que es lo que hacen mucho. Y por eso producen más desánimo y causan más división. Le digo, no, oiga, si esto está en ruinas, pero es que fue su culpa, no, fue su culpa, no, pero es que fue su culpa, no, pero es que si mi papá no me quiso, entonces fue culpa de él. Y se quedan descuidando. Empezar, cuando hay un problema, empezar a señalarse el uno al otro, ¿qué produce? División y un mayor desánimo. Porque los que deberían animarte, te están desanimando, porque se están culpando. Pero no es lo que ocurre muchas veces.
Cuando hay un problema, en vez de usar tu energía y tus fuerzas para encontrar la solución y para unirte, lo que empieces es a usar esas fuerzas y esa energía para encontrar el culpable. Nehemías encontró en el problema una razón para unirse, no una razón para dividirse. Y quiero repetirlo, Nehemías encontró en el problema una razón para unirse, no una razón para dividirse. Lo primero que tú necesitas hacer para ser un líder y para que tu casa, tu empresa o aquello que necesitas hacer adelante salga adelante es reconocer el problema y encontrar en el problema que todos comparten una razón para unirse, no una razón para dividirse. Porque todo problema es una oportunidad para unidad entre aquellos que comparten el problema. Pero solamente si hay un líder que lo aproveche. Y tú debes ser el líder. Usa el problema que está enfrentando tu familia, tu empresa o cualquier cuerpo para producir la unidad necesaria para salir adelante. Porque un problema que compartimos tú y yo es algo que tenemos en común tú y yo, ¿no? Si los dos tenemos un problema, tenemos algo en común. Pero no solamente tenemos algo en común, tenemos algo de mutuo interés. Por eso debería unirnos. Porque si nos dividimos, perdemos nuestras fuerzas. Ser un líder implica usar lo que hay en común, aún los problemas, para producir unidad, no división. Porque todo lo que hay en común es una oportunidad para unir. Yo creo que algo que nos unió muchísimo a mi esposa y a mí fueron los 8 años que nosotros tuvimos que atravesar de infertilidad. Que hoy en día de pronto pueden sonar simplemente como 8 años, pero no. Recuerde que nosotros anhelábamos quedar embarazados. Que durante esos 8 años estuvimos haciendo todo lo posible y lo imposible para quedar embarazados. Y que cada mes en que le llegaba el periodo a mi esposa, era un golpe en el corazón para nosotros. Y en ese momento, mire, el diablo quería provocar división, que nos empezáramos a culpar el uno al otro. Pero lo que le doy gracias a Dios es que nunca nos dividió, siempre nos unió. Y yo recuerdo que cuando hacían los exámenes, los míos salían perfectos. Entonces mi esposa decía, entonces soy yo. Y una vez llegó y me pidió perdón. Me dice, mi amor, perdóname porque por mi culpa tú no has podido ser papá. Y en ese momento reprendí esa voz. Y le dije, cállate, Satanás. Y le dije, mi amor, no vuelvas a repetir eso. Esto no es un problema tuyo, esto es un problema de los dos. Y lo vamos a resolver unidos. Y todo lo que nosotros vamos a atravesar como matrimonio es de los dos, independiente a través de quién estemos recibiendo el problema. Porque si hay bendición, es para los dos. Si hay dificultad, es para los dos, ¿o no es así? Aprovechamos esa situación para unirnos más. Y no le abrimos puertas al diablo para causar división. Punto número 2. ¿Qué fue lo segundo que hizo Nehemías? Después de unir al pueblo, usando el mismo problema, unió al pueblo, lo segundo que hizo fue animó al pueblo. Una vez que ya estaban todos unidos, estaban reunidos, entendían, esto es un problema de todos, nos involucra a todos y todos queremos solucionarlo, empezó a animarlos. ¿Y cómo los anima? Dice, vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Mire las palabras que él está usando. Porque él lo que hizo fue cambiar el enfoque del pueblo. Él no los llevó a enfocarse en la lástima, que es como muchos hacen. Como no, Jerusalén está en ruinas, todo está derrumbado. Pobrecito nosotros que nos tocó tan duro. No como esos de al lado que sí les ha ido bien, es que se ha tenido suerte. Y muchos en ese momento lo que hacen es producir lástima. Pobrecito, miren lo duro que me ha tocado a mí. Y se empieza a enfocar en cómo otros han tenido más ventajas que él y más oportunidades que él. Enfocarte en las oportunidades de los otros no te va a ayudar.
sentirte lástima a ti mismo no te va a ayudar. Eso es lo que el diablo quiere, porque la lástima lastima, nos amarra al problema. Entonces él empezó a decirle, sí, pobrecito de nosotros. Tampoco fue pesimista. No fue como, no, mire, como si fuera poco, estamos en época de huracanes. Si no nos mató el saqueo, ya mejor dicho, el que no tenga chores puesto, esto se fue para el piso. No, él no fue pesimista. No, ¿él qué hizo? Él sembró esperanza en el pueblo. Él les dijo, vamos a reconstruir. No se van a burlar más de nosotros. Era lo que ellos querían oír. Se puede reconstruir. Podemos vivir una realidad donde no se burlen más de nosotros. Tu vergüenza se puede convertir en honra. Eso es lo que tú quieres oír, ¿o no? Ahora, ¿quiénes acá viven todavía áreas de vergüenza en su vida? Bueno, Dios quiere convertir ese área de vergüenza en un área de doble honra. En ese momento, Nehemías simplemente señaló la vergüenza y les dio esperanza. Y dijo, aquí donde estamos viviendo vergüenza, veremos una doble honra de parte de Dios. Nehemías hace creer al pueblo que su situación puede cambiar, que hay solución, que si trabajan pueden cambiar su condición actual, que es de ruinas, por su condición soñada, que es de honra. Ahora todos queremos seguir a un líder que cree que hay solución. ¿O no es así? ¿Alguien acá quiere seguir a un líder pesimista? A ese que diga, oiga, yo sé que ha estado difícil, pero espérese lo que viene. Ahorita viene el pico ese, es que estamos peor que Wuhan. ¿Alguien quiere seguir a ese líder? Todo el mundo quiere oír esperanza, ¿o no? Y en ese momento Nehemías, creyendo que Dios iba a sacarlos de eso, justamente compartió esto con el pueblo. Todos queremos seguir un líder que es optimista, que cree que hay solución. Nehemías dio esperanza, les dio una razón para luchar, porque la falta de esperanza, lastimosamente, hace que las personas se rindan. La falsa esperanza nos lleva a no luchar. ¿Para qué me esfuerzo si mis fuerzas van a ser en vano? Pero la esperanza saca fuerzas que nosotros no sabemos que tenemos. Escuché de un experimento que hicieron, una oportunidad en un laboratorio, donde tomaron unos ratones brasileros y los pusieron en una piscina. Y los pusieron en la piscina, los pusieron a nadar simplemente observándolos. Y se dieron cuenta cómo después de 10 horas de ellos intentar nadar, se terminaban ahogando. Después de eso tomaron otros ratones de la misma contextura y los volvieron a poner en la misma piscina. Pero cuando iban 9 horas 50 minutos y ya estaban por ahogarse, subieron la plataforma y los dejaron descansar 30 minutos. Después de los 30 minutos bajaron nuevamente la plataforma y se quedaron observando. Y se dieron cuenta que esta oportunidad los ratones nadaron durante 24 horas sin darse por vencidos, sin ahogarse. ¿Por qué razón? Porque tenían la esperanza de que la plataforma volviera a subir. Eso hace la esperanza. Cuando tú crees que tu esfuerzo no va a ser en vano, que tú estás luchando porque algo bueno viene, tú vas a luchar. Un buen líder tiene que sembrar esperanza en los suyos, no robarla, no matarla, no aniquilarla. Ahora la pregunta es, ¿cómo le estás hablando a tu familia? ¿Le estás sembrando esperanza o estás robando sus esperanzas? Cuando ves que alguien llega con un proyecto nuevo de salir adelante, ¿eres de los que lo animas y avivas la esperanza de él? ¿O eres de los que le dices, ¿para qué se desgasta? No es el tiempo. Va a fracasar. Si estás teniendo problemas en tu matrimonio, ¿eres
eres de los que buscas a tu esposa, le dices, mira mi amor, no nos podemos cansar de hacer el bien. Yo sé que ha sido difícil, pero tú y yo podemos sacar adelante este proyecto que arrancamos hace un tiempo atrás. Vamos a vivir un matrimonio saludable, no nos vamos a dar por vencidos. O eres de los que te voltean y dicen, yo no sé ni para qué seguimos juntos. Esto no va para ningún lugar, usted nunca va a cambiar, yo nunca voy a cambiar, usted y yo somos polos opuestos. Hoy el Señor te dice, sé un líder, sé un sembrador de esperanza, no un aniquilador de esperanza. Lo que nos lleva al tercer punto. Después de Nehemías aprovechar el problema para unir al pueblo, después de sembrarles esperanza, Él les levantó su fe. Les levantó su fe. Pero ¿por qué es importante levantar la fe? Porque cuando tú tienes esperanza, tú tienes tus fuerzas. Pero nuestras fuerzas no son suficientes. Tus fuerzas te alcanzan para lograr lo natural. Pero necesitamos de las fuerzas de Dios para lograr lo sobrenatural. Con la esperanza los hizo a ellos dispuestos. Pero al levantar la fe les dio el equipamiento necesario para llegar al otro lado. Y les dice en el versículo 18, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Mira lo espectacular. Él arranca diciendo, mire, reúnanse todos ustedes, estuve inspeccionando la muralla y esta vaina está terrible. Está en ruinas, eso mejor dicho, los saqueadores pueden simplemente echarse suertes de por dónde quieres que entremos a robar hoy. Porque todo está derrumbado. Las puertas están todas quemadas. La situación está difícil. Sin embargo, anímense, porque podemos cambiar esta situación. Ya no se van a burlar más de nosotros. Y después de eso llega y les dice, miren, vieran los milagros que vi, que Dios hizo para traerme hasta acá. La bondadosa mano de Dios me trajo hasta acá, vi sus milagros. En ese momento ellos no solamente tuvieron esperanza, sino tuvieron la certeza en su corazón de que esto era un plan de Dios. Que Dios estaba de su parte. Nehemías les contó testimonios de cómo Dios había estado con él. Todos los milagros que había hecho, cómo había abierto el camino, cómo contó con su favor. De las cosas que más producen fe son justamente los testimonios. Contar lo que Dios ha hecho. Eso nos hace creer que Él lo volverá a hacer. ¿Usted se da cuenta que es lo contrario de lo que nosotros encontramos en los periódicos, en los medios, en los noticieros? En los noticieros normalmente nunca hacen reportajes contando la cantidad de personas que se han sanado. No, siempre es el niño de 11 años que murió. De varios millones de casos le cuentan a usted aquel que usted dice, no, esta vaina se hundió. Ahora sí, no, imagínense, empezó a atacar a los infantes. Ellos rebuscan el caso que más nos roba a nosotros, la fe y la esperanza, y ese es el que nos cuentan. Pero ¿eso es lo que usted está escuchando? Porque después de que usted se siente a escuchar esto todos los días, la pregunta es, ¿cómo está su fe después de eso? ¿Cómo está su fe después de escuchar todo esto? En vez de escuchar los testimonios de cómo Dios ha obrado, escuchar más bien es el autoparlante del diablo de cómo todo va de peor en peor. Nehemías levantó la fe del pueblo, contando testimonios, recordando cómo cada problema que habían vivido, Dios había dado una solución. Esto es algo que tú y yo podemos hacer. Porque miremos para atrás, cuántos problemas nosotros no hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y si estamos acá es porque en cada uno de esos problemas hemos visto cómo Dios con su mano poderosa nos ha librado. Y desde que caminamos con el Señor nos damos cuenta que cada problema que creemos que nos va a aplastar, hay un momento en que Dios entra y dice, tranquilo, dame tu problema porque yo voy a ser el que lo enfrento. El Señor le decía al pueblo de Israel, cuando entres en batalla, veas un ejército más numeroso que tú, no temas porque yo el Señor seré el que pelee por ti.
En otras palabras, lo que le estaba diciendo era: cuando veas un ejército más pequeño que tú, dale, pelea. Pero si es más grande que tú, yo peleo. ¿Sí es la diferencia? Ellos llegaban y de pronto veían un ejército y era más pequeño que ellos y era: ay, hoy nos toca pelear a nosotros. Pero cuando llegaban y veían un ejército que era 4 veces lo más grande de ellos, era como que: no, anímense, es 4 veces más grande, hoy pelea es Dios. Pero es que lo mismo es verdad con tus problemas. Si tú tienes algo que puedes solucionar, ve, lo solucionas. Pero cuando tienes algo que no vas a poder solucionar en ese momento, tranquilamente confía en que lo vas a solucionar tú. ¿No ha sido así toda tu vida? ¿Te ha tocado alguna vez hacer milagros? ¿Quién acá ha tenido que multiplicar panes? ¿Quién acá ha tenido que levantar muertos? ¿Quién acá ha tenido que caminar sobre las aguas? ¿Quién acá alguna vez le ha tocado hacer lo imposible, lo sobrenatural para estar acá? Nadie, ¿no? Porque siempre que hemos necesitado algo sobrenatural, Él se ha encargado de eso. En otras palabras, lo que Nehemías estaba diciendo: nosotros nos vamos a encargar de lo natural, pero no se preocupen, traje, respaldo, Él se va a encargar de lo sobrenatural. Si hay algo que tú puedes solucionar, soluciónalo. Si hay algo que no puedes solucionar, hazte a un lado y deja que Él lo solucione por ti. Qué rico es ser hijo de Dios, ¿o no? Qué posición tan privilegiada. Nehemías levantó la fe del pueblo. Les contó testimonios y les recordó cómo cada problema que él había enfrentado, que necesitaba una solución sobrenatural, Dios había entrado y lo había solucionado. Y entonces el pueblo supo que Dios había enviado a Nehemías, que esto no era un plan de hombres, que era un plan de Dios. Y por eso se llenó de fe y de valor. El pueblo sabía que los milagros que Nehemías había visto para llegar hasta ellos, ahora todos ellos lo verían para llegar hasta la visión que Dios les estaba dando. Todos los hombres de Dios, todos los hijos de Dios, queremos estar donde Dios está, ¿o no es así? Y queremos ser parte de lo que Dios se ha propuesto hacer. Y más cuando sus planes tienen que ver con nosotros, con nuestro avance y con nuestro bienestar. Personalmente, lo único que necesito hacer para meterme en algo es saber que Dios está ahí. Es saber que Dios lo está apoyando. Es saber que Dios se ha propuesto llevarlo a cabo. Porque no hay nada, estoy hablando de mí, no hay nada que me asuste más que ser parte de algo que Dios no apoya. De arrancar un proyecto que no es su voluntad perfecta. Eso me asusta, mi esposa lo sabe. Que yo me lleno a veces de temor, pero de pronto recibo una palabra de Dios y como que digo: ay, no, mi amor, esto es plan de Dios. Ahora recuerdo cuando arrancó todo esto del coronavirus, nosotros estábamos en plena obra, acá en este edificio. Estábamos en plena obra, en ese momento pagábamos mortgage ya, construcción del templo que no fue para nada barata, y adicionalmente pagábamos arriendo en el edificio anterior. Y arranca el coronavirus y ya no nos podemos congregar más. Su pastor es un ser humano, ¿usted lo sabía? Yo en ese momento dije: oiga, si no vienen al templo, pues yo me imagino cuáles diezmos, cuáles entradas, o sea, se nos fue esto. Me asusté en ese momento. La economía se va a caer, todo el mundo va a perder el trabajo. Es lo que decían los medios. Uno veía en las noticias, el que leía las noticias mirando el periódico, mientras que la noticia mirando el periódico buscando trabajo. Todo el mundo tenía miedo de lo que iba a pasar. Y yo tuve miedo. Y en ese momento estuve tentado a frenar la obra. Y dije: no, pues concentrémonos en este edificio donde estamos, dejemos de invertir dinero en adecuar el otro templo, frenemos los planes. No gastemos más dinero. Pero
Recuerdo que un día que haciendo mi devocional busqué al Señor. El Señor me dio esta palabra. La encontramos en Ageo capítulo 2 versículo 5, ve al 9, dice: no teman. Qué bonito es cuando Dios dice eso, ¿no? Porque siempre que Dios te dice no temas, Él realmente lo que está haciendo es: párate detrás mío, que yo voy al frente. Siempre que Dios te dice no temas, Él te está diciendo: hazte detrás mío, que yo voy al frente. Este no lo vas a pelear tú, este lo peleo yo. Y en ese momento, cuando el Señor me dijo no teman, yo supe que Él me estaba diciendo: yo voy al frente, tú vas detrás. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa. Dice el Señor Todopoderoso: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Y uno asustado: ¿cómo vamos a terminar el templo? Y viene Él y dice: no teman, hazte detrás mío. Mío es el oro, mía es la plata, y el esplendor de la segunda casa será mayor que el de la primera. Miren a su alrededor, iglesia, cómo es el esplendor de esta casa. Porque todo lo que Él dice con su boca lo lleva a cabo con su mano. ¿Cómo no derretirse de amor por Él o no? ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no creerle? Que no tenemos nada que temer. Que las naciones se estremezcan y logren ver cómo en tiempos de escasez Él levanta una casa llena de esplendor. Esta palabra justamente la da el profeta Ageo cuando el pueblo de Israel tiene que reconstruir el templo. El templo se encontraba en ruinas, justamente porque el pueblo había sido llevado al cautiverio y porque el imperio babilónico había destruido todo. Así que estas eran personas que venían del cautiverio, que cuando llegaron a Jerusalén se encontraron con los pobres, con los homeless. Y Dios les dijo: reconstruyan. Y ellos iban a reconstruir un templo que había sido construido inicialmente en tiempos de Salomón, cuando la economía no podía estar mejor. En tiempos de Salomón, cuando la plata era tan común que no se consideraba un metal precioso. Era cuando habían hecho primeramente el templo. Entonces imagínense esta gente pasando necesidad y hambre, teniendo que reconstruir un templo. Y en ese momento yo creo que ellos miraban y decían: ¿con qué lo vamos a poder reconstruir? Salomón lo hizo con oro, nosotros lo haremos ¿qué? Con paja. Y ahí vino esa palabra de Dios, porque Él dijo: sí, hay quienes construyeron en tiempos de abundancia, pero yo te he llamado a ti a construir en tiempos de escasez. Sin embargo, mi casa vivirá abundancia, mis hijos vivirán abundancia, y tú podrás ver como el oro y la plata me pertenecen, y como a ti no llegará la pobreza, no habrá hambre en tu casa. Tú podrás ver como yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. No temas, te dice el Señor, hazte detrás mío y déjame verte, déjame mostrarte como mi mano es la que te sostiene, como mi mano es la que te defiende. Hoy el Señor te dice: no temas, párate detrás de mí. Porque aunque otros digan que es imposible,
tú podrás ver cómo el esplendor de esta segunda casa que estamos construyendo será mayor que el de la primera. Te verán y sabrán que mío es el oro, que mía es la plata, que mis hijos no están sujetos a las condiciones naturales, porque ellos están llamados a vivir lo sobrenatural. Dios me habló. Cuando Dios me dijo esto, el saber que Dios estaba en medio de lo que estábamos haciendo, que era su interés, que era su plan, a mí me dio fuerzas, me dio valentía para creer, para continuar este proyecto. Y a pesar de que la economía amenazaba con estar afectada, el Señor me prometió que veríamos la abundancia y lo ha cumplido. Y cuando el Señor me dio esta palabra, yo dije, no me puedo quedar con ella. Entonces llamé a los líderes y ellos están acá para ser testigos, y organicé una reunión virtual del liderazgo. Y les conté esta palabra y les dije, miren, no hay nada que temer. Dios prometió que nos va a dar abundancia. No vamos a frenar la reconstrucción, la construcción de nuestro templo, la adecuación del mismo, porque vamos a vivir abundancia aún en tiempos de escasez. Lo hice para que todos tuviéramos fe, para que no temiéramos, para que estuviéramos unidos, para animarnos a avanzar. En tiempos difíciles es donde Dios te está llamando a que seas un líder, a que hagas crecer la fe de los que te rodean, a que compartas los testimonios y que no seas dador de informes negativos, a que recuerdes lo que Dios ya ha hecho en el pasado y que recuerdes que Él lo volverá a hacer otra vez, a que no seas un sembrador de miedo ni de desánimo, a que no seas un pesimista, a que no cuentes historias de derrota, a que unas a los tuyos y los animes a salir adelante. Ahora no sé cuál es el reto que puedas estar enfrentando. Lo que sí sé es que tú eres la solución por la cual vienes orando a Dios. Y Dios quiere usarte y quiere levantarte como un líder para que tú tengas la fuerza de reunir esa fuerza dispersa y la animes. El Señor quiere usarte como una lupa. Quiere que tomes lo disperso, lo desanimado, y lo agrupes, lo unas y lo lleves a avanzar hacia la victoria. Oh, Dios te está llamando a ser su lupa, a que uses los problemas para unir y no para dividir, a que animes al desanimado, a que seas un sembrador de esperanza, un avivador de fe, a que compartas sus maravillas, a que le recuerdes a los tuyos que Dios está presente, que no le es desconocida su situación y que es su interés el que nosotros salgamos adelante. Esto es You Will Make It. Sé un líder.